buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo 2 de junio ya, el día del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros pecados, porque muchas veces no somos solidarios con los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces caemos en la tentación del espiritualismo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu reino, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Jesús, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del libro del Éxodo, por medio de Moisés, Dios sella la primera alianza con su pueblo, rociándolo con la sangre de los terneros ofrecidos en sacrificio. Escuchemos. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a su voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos con sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasija y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 115 respondemos: levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio.
e invocaré tu nombre, cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, con Cristo se inaugura una nueva alianza sellada con su sangre que nos purifica de todo pecado. Escuchemos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de una ternera, cuando se aparecían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio e inmaculado a Dios. Así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de San Marcos reproduce el momento de la última cena en que Cristo asegura que su sangre sella la nueva alianza. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y le dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este es el tema del cuerpo y la sangre de Jesús, que por un tiempo, con un conflicto con los protestantes, después quedó la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, solo el cuerpo, pero en realidad tiene que ser el cuerpo y la sangre. ¿Por qué? Porque vemos que justamente en la primera lectura se refiere a Moisés cuando hizo la nueva alianza, o sea, el nuevo sello con Dios. ¿Y cómo hacían la nueva alianza? Sacrificaban, bueno, en este caso, corderos, bueyes, y juntaban la sangre. Derramó, dice Moisés, la sangre sobre el altar, la mitad, y la otra mitad, después de leer la alianza, la derramó sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque la sangre, sobre todo, significaba para ellos la vida. Entonces, había un compromiso de vida con Dios. El compromiso de pertenecer, el altar era justamente el lugar de Dios y el pueblo. Entonces, un compromiso de toda la gente con Dios. Y por eso se hacía este gesto, se inmolaba la carne de los animales y la sangre se la rociaba, porque la sangre quería decir la vida. Por eso era para los judíos tan sagrada. Acuérdense que cualquier cosa que tuviera contacto con la sangre, para los judíos quedaba impuro, porque te contaminaba, porque era sagrada la sangre. Por ejemplo, el periodo de las mujeres, la mujer quedaba impura. La sangre de los heridos, la persona quedaba impura. Cualquier cosa que tuviera que ver con la sangre quedaban impuros. Pero, ¿por qué? Porque la sangre para ellos es cierto. El cuerpo está en un lado, la sangre está en el otro, quiere decir que hubo un sacrificio. Esta prefiguración, recuerden que el pueblo de Israel lo toma de animales porque en realidad culturas vecinas sacrificaban personas, porque era el peor sacrificio, sacrificar un hijo, sacrificar una persona. Y justamente el tema de la sangre era el tema del sacrificio. Sin embargo, pasó con Abraham, con su hijo Isaac, que cuando va a matar a su hijo Isaac, el ángel le dice, no mates a tu hijo, y mata a un carnero. De ahí en adelante dice como que Dios les dice, no maten personas para hacer un sacrificio, maten animales. Y por eso, todo el rito judío sacrificial del Cordero Pascual. Cordero Pascual y sacrificio que remite también muy bien a la Pascua, o sea, al paso. ¿Qué paso? Al paso por el Mar Rojo de los judíos. Recuerden que en la plaga de Egipto, Moisés, la última era que morían todos los primogénitos. Pero ellos comían el Cordero Pascual, comían el Cordero del Paso. Y por eso lo comían levantados, lo repartían y manchaban con la sangre, como una señal, las puertas, el dintel y el costado de las puertas de las casas. ¿Para qué? Para que el ángel exterminador en esa casa no entrara. Y entonces, después de comer ese cordero pascual, pasan a pie por el Mar Rojo, pasan, lo persiguen los egipcios. Moisés toca el mar, se abre, pasan ellos, y cuando quiere pasar el ejército de Egipto, vuelve el mar y muere y se salva. Se salva la vida del pueblo de Israel.
desde ahí instituye la Pascua y hace esa nueva alianza que escuchamos en el Éxodo hoy en Moisés, que mata y junta la sangre, y entonces hace un sacrificio. De ahí se instituyen todos los sacrificios del templo de Jerusalén, de ovejas, vacas o palomas, en el caso de la gente pobre. ¿Se acuerdan que por Jesús, por la circuncisión de Jesús, ofrece un par de pichones de paloma? ¿Por qué? Porque eran pobres. Pero siempre se sacrificaba algo. Por supuesto que la carne del sacrificio quedaba para los sacerdotes, a no ser que fuera un holocausto. ¿Holocausto qué quería decir? Que se quemaba toda la ofrenda. O sea, el animal que se sacrificaba se lo quemaba, se lo calcinaba todo, como que solo era para Dios, ¿no? Pero estoy diciendo todo lo sacrificial en que está basada la Pascua que Jesús fue a celebrar. Por eso, la Pascua que Jesús fue a celebrar, hay que aclarar, era la Pascua judía. Claro que Jesús en la última cena anticipa la Pascua judía, porque lo hace el jueves, la última cena, y la Pascua judía era el sábado. No nos olvidemos. Lo que pasa es que para nosotros la Pascua es el paso de Jesús de la vida a la muerte y después a la resurrección. Pero para los judíos, y lo que celebra Jesús, anticipa, porque dice es cuando se mataba el Cordero Pascual. Y resulta que Jesús, cuando se mataba el Cordero Pascual, ahí hace la última cena. Y hace los gestos que hacían en el ritual las familias. Acá sí que lo quiero marcar. Comúnmente la cena de Pascua era familiar. Y si la familia era muy pequeña, acuérdense como en el Éxodo decía que llamen al vecino. Pero siempre era familiar. Era el padre de familia que se juntaba con su familia y celebraban la Pascua. Sin embargo, Jesús ahí empieza a hacer un cambio. ¿Y por qué? Porque no celebra la Pascua con su familia, sino con sus apóstoles, con sus discípulos, con María Magdalena, los Marcos, porque quien cocinó en la última cena tuvo que haber sido María Magdalena, María, la madre de Jesús, las que estaban al otro día también con Jesús, ¿no? El Viernes Santo. Pero digo, la cena de Pascua entonces, que comúnmente se comía en el piso, era un rito familiar. Y Jesús cambia la familia por la familia de sus discípulos, o sea, de su comunidad. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice en un momento. Los que siguen la palabra de Dios. O sea, no desprecia a María, a su familia, pero sí dice, a ver, mi familia ahora es el pueblo de Dios, mis discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesús eran su familia. Por eso es que la celebración de la misa para nosotros es hacerlo en memoria de Jesús. Porque Jesús allí, en vez de hacer un sacrificio de un animal, utiliza el signo que ya lo hacían los judíos, panes ácimos y vino. Se bendecía el pan y se bendecía el vino en la cena de Pascua, pero se comía un cordero. Pero en este caso Jesús, el signo lo dice cuando bendice el pan, dice esto es mi cuerpo, y cuando bendice el vino, este es mi sangre. ¿Qué quiere decir? Instituye un nuevo sacramento, el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuerpo y sangre que es pan y vino, ¿qué significa sacrificio? Hostia significa sacrificio. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está de un lado y la sangre está del otro, hubo un sacrificio, una muerte. Y entonces él anticipa su muerte. ¿Por
dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo que tenemos que ver que cuando nosotros hacemos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el tema es el compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús pasó a sus discípulos la copa y pasó el pan ácido. Hoy en día lo hemos hecho y sintetizado y se distribuye en las misas solo el cuerpo. ¿Por qué? Por una cuestión de volumen. Cuando se masificó la fe cristiana, resulta que habría que tener litros y litros de vino para que solo un traguito cada uno pudiera tomar. Lo mismo que el pan ácimo. Antes era un pan, ácimo quiere decir sin levadura, que era el que hacía una tortilla de harina, ¿no? Pero repartían, pero claro, también, ¿por qué se simplificó? Por la multitud, por la cantidad, entonces se hizo con máquinas, con una plancha que se hace finita. Lo digo porque es tanta la simplificación que ya no parece pan. Parece, como me dijeron alguna vez en una selva, un cartoncito blanco. Decían, una vez me dijeron, ¿qué es ese cartoncito blanco que comen ustedes? Como un cartoncillo. Yo decía, pues no era la hostia. ¿Por qué? Porque dice, yo le dije, eso es pan. ¿Cómo? Nosotros comemos pan y no es así. Claro, era tan sintético, se podría decir, tan pequeño, que para la gente campesina que vivía en la selva, no significaba pan. Era un cartoncito, ¿no? Yo digo porque lo tenemos que explicar, porque al cambiar de cultura, estamos dando un signo bastante distinto. Algunos movimientos, como por ejemplo los catecúmenos, utilizan el vino, entonces ponen una copa, un cáliz así de grande, y utilizan unos panes así. Claro, como la última cena, sí, pero entre 1000 personas que yo tengo en la misa, ¿cómo hago para dar una comunión así, no? Pero yo lo explicito porque en las distintas culturas pueden tener otros significados. Nosotros lo cargamos de significado a la hostia sintética, y por eso hicimos después las custodias. Pero yo tengo que decir un tema aquí. Es muy fácil con este tema de la Eucaristía caer en el espiritualismo. Gente que vamos a hacer oraciones al Santísimo, y nos ponemos de rodillas y hacemos hora santa, o día santo, porque a veces todo el día. Pero yo digo, cuidado con eso. Acordémonos que no vamos a ser juzgados en las horas santas que hagamos. La oración al Santísimo es una intimidad personal con Dios, de oración, de intimidad, pero no es lo que nos está pidiendo Jesús. Jesús jamás dijo, adoren esto. Dijo, tomen y coman. La Eucaristía es para comerla, no para adorarla. Sin embargo, adoramos el cuerpo de Cristo, pero cuidado. Si solo nos quedamos ahí, creemos que ahí adoramos a Dios, nos estamos confundiendo. Así como yo me pongo de rodillas frente a la Eucaristía, me tengo que poner de rodillas frente a los demás, frente a mi prójimo, frente a mi pueblo. ¿Por qué? Porque todo lo que le hagas a tu prójimo, a los demás, me lo haces a mí. O sea, no dice todo lo que le hagas a la Eucaristía, las horas que reces a la Eucaristía, no. Las cosas que recé con mi pueblo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba solo, o preso, o enfermo, y me viniste a ver. Esa es la verdadera espiritualidad encarnada de Jesús. Vamos a pedirle entonces a Jesús y la Virgen que nos ilumine en una verdadera espiritualidad coherente. Se lo pedimos.
Alimenta con el cuerpo y sangre de Cristo nuestra fe y nuestra esperanza de habitar un día en tu santo reino. Oremos diciendo: alimenta a tu pueblo, Señor. Alimenta a tu pueblo, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que alimenten a sus fieles no solo con el pan material que nutre el cuerpo, sino con el pan y el vino de la nueva alianza, que son realmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que su principal empeño sea satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos y en particular calmar la sed y el hambre, generando acceso para ellos a la educación, el trabajo y las oportunidades. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Por todos aquellos que se alejaron de la Iglesia o cuya fe se ha enfriado, para que comprendan que participando del pan de la palabra y de la Eucaristía, podrán gozar un día de los bienes definitivos junto a Jesucristo. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Por nosotros, para que con alegría y fe disfrutemos de la presencia real de Jesús, según el Evangelio. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Alimenta a tu pueblo para que sepamos servir mejor a los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Cristo tu Hijo. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, por los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a compartir la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo, el que se ofreció la última cena. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu grandeza, anticipando la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.